Bueno, buenas tardes. Es una manera protocolar de decir, porque es una tarde complicada en la República Argentina, por lo menos para sectores cercanos a la defensa de los derechos humanos, como es Juan Manuel Abolita, que ahora les voy a decir quién es. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, gracias, Juan. Les digo a nuestros seguidores que en el día de hoy, cerca del mediodía más o menos, se confirmó que los restos hallados cerca de Bahía Blanca pertenecen a Facundo Astudillo Castro, un chico de 22 años desaparecido el 30 de abril y que después de una innumerable cantidad de vueltas, las vueltas es en relación a la actuación de la policía de la provincia de Buenos Aires, el equipo argentino de antropología forense en la autopsia que estaba realizando confirmó que se tratan de los restos de Facundo Astudillo Castro. Y queríamos la palabra de Juan Manuel Abolita, que hasta hace muy poquito fue director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Zárate y ahora es miembro de la comisión directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional Zárate. Así que, Bien. Juan, te pido una reflexión sobre esto que estamos comentando. Bueno, siempre emitir algo en caliente, ¿no? Recién producido es complejo, o sea, cuando se hace institucionalmente, pero huelga decirlo porque el dictamen de la resolución que se comunicó hoy está respaldado por el Cuerpo Médico Forense, por organismos nacionales de inteligencia criminal y también, por supuesto, por el equipo de antropología que tiene una trayectoria no solo en nuestro país, sino en el mundo, en cuanto a la certificación de determinados hechos. Sí. Esto también se ha dado, situaciones muy similares se han dado en el caso de Luciano Arruga, Ujú. u otras desapariciones, casos de desaparición forzada crónica, sobre todo perpetradas durante regímenes democráticos, ¿no? Este, Mirá, lo primero que hoy estuvimos charlando con los compañeros nuestros de la regional, nosotros siempre a la hora de emitir algo también consultamos al Consejo de Presidencia de APDH Nacional. Cabe mencionar que la APDH actualmente es querellante a nivel federal en los casos de desaparición forzada, perdón, en el caso del asesinato de Rafael Nahuel, Ujú. y también es querellante contra Patricia Bullrich. Es decir, decir esto no es solamente una referencia, sino que, o sea, la querella contra Patricia Bullrich conlleva elementos y situaciones bastante parecidas a la causa que lleva el juez Ramos Padilla. Es decir, no se investiga a una persona por una coyuntura política, sino por, digamos, el análisis e investigación de un modelo de seguridad interior que fue perjudicial para la sociedad civil y nuestra población, y que incluso los resabios de esos elementos se arrastran hasta el día de hoy, y durante años y décadas. O sea, hay cosas que digamos, se dieron por acumulación digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri, Ujú. pero esto me lleva a plantear el primer punto de la respuesta y la devolución, Sí. que son cuestiones pendientes por parte del Estado argentino. Digamos, la violencia parapolicial, la violencia institucional es un problema que vos me decías hoy un poco charlando antes de que empezáramos, ¿no? Es un problema que tienen todos los gobiernos. En realidad es un problema que tienen que empezar a pensar muchos actores y sectores políticos de diversa índole, empezar a incluir dentro de su programa político un modelo X, ya sea, bueno, no un modelo X en sí, ¿no? Pero un modelo puntual y específico de coordinación bajo mecanismos, digamos, que sean autoritativos dentro de lo que es la sociedad civil. No solo los organismos de derechos humanos, sino que hay otros organismos de importante peso jurídico. En la provincia de Buenos Aires se constituyeron hace ya varios años la mesa de diálogo, que está conformada por miembros de la Corte Suprema, la Procuración General, la Defensoría, la Defensoría Oficial, la Comisión Provincial por la Memoria. Yo ante esto no quisiera emitir una valoración personal de quién fue el ministro de Seguridad,
Lo que sí nos llama en esto, a lo que vos decís, a una reflexión, es que bueno, que justamente a la hora de discutir programas, estos sectores políticos, digamos, deben ser más cuidadosos a la hora de ciertas definiciones, Ujú. con sus antecedentes, porque digamos, con las empatías y simpatías que pueda despertar en todos los niveles, quien fue el ministro, quien es el ministro de Seguridad, perdón, De la actualmente, digamos, provincia, sus sí. antecedentes o sea, Sergio ha sido un ex carapintada confeso, Ujú. ¿no? Entre otras cosas. Digo, no estoy diciendo esto para machacar a alguien, pero muchas veces, digamos, a la hora de designar encargos públicos de distintos niveles en distintos temas, si se analizan sus antecedentes, y bueno, creíamos al principio que este caso no sería la excepción, sino que debería formar parte de la regla. Bueno, a veces el Estado debe aprender mediante estas cuestiones y los gobiernos también, por supuesto. Es necesario recordar la medida cautelar que tomó la Corte Interamericana dentro del Claro. sistema interamericano, la resolución 4320, hace ya más de un mes, que estableció que el Estado argentino y por supuesto el Estado provincial, a partir de esa medida cautelar, debían arbitrar los medios para la aparición con vida, el seguimiento y acompañamiento a las familias de la víctima y una serie de intervenciones que hacen más a la inteligencia criminal y que, bueno, cuando hablamos de inteligencia criminal estamos hablando de una perspectiva orientada bajo un buró civil, profesional, más que bajo la lógica policial. Ujú. La búsqueda de paradero mediante la dinámica de policial en nuestro país hasta hoy se puede decir, y sobre todo después de 4 años de gobierno de Patricia Bullrich, que está todavía vinculada bajo la doctrina de seguridad nacional. Metodologías extraordinarias, digamos, planteamiento de pruebas, búsqueda sin una adecuada orientación, y lamentablemente todo este dispositivo científico se aplica a posteriori de un hecho que quizá al menos se podría haber prevenido, o quizás se podría haber esclarecido incluso mucho antes, ¿no? Pero con esto quiero decir algo muy importante, que queda claro, nosotros tenemos clarísimo de APH que este gobierno es muy distinto a lo que fueron los 4 años de Mauricio Macri y que no es la misma, si bien se han cometido incurrimientos y graves y serios errores por parte de los responsables, Este sobre caso. todo en los organismos de seguridad, claro, de la provincia de Buenos Aires, no es el mismo caso, o sea, no podríamos decir que fue la misma actitud que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri con el caso de Santiago Maldonado, en el cual hasta el día de hoy, digamos, el expresidente debe rendir cuentas, por supuesto. Mm. Sí, Este, nosotros notamos una gran diferencia en los gestos y también en acciones por parte del gobierno actual, porque bueno, la mamá de Facundo fue recibida por el presidente de la Nación durante 2 horas. Lo mismo hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, Sin embargo, yo no sé si lo planteé en la otra pregunta, pero ningún gobierno está exento de tener algún funcionario policial o de otro tipo de alguna fuerza de seguridad que incurre en un delito. El tema es cuando la responsabilidad política de ese gobierno sobre esos funcionarios policiales o otras fuerzas de seguridad no actúa en consecuencia con la gravedad de lo que se ha hecho, ni tienen empatía con la víctima y se polemiza con las víctimas, que es lo que ha ocurrido entre el ministro Berni y la familia de Facundo Astudillo Castro y su defensa. Todo claro, esto hace pensar que hace falta algo más profundo que vaya por fuera de tal o cual funcionario político y que tiene que haber una ley o otros procedimientos que establezcan algo indiscutible, como una política de Estado, como es la política de género, como es la política de memoria y verdad justicia, pero aplicada a las fuerzas de seguridad. No sé si, sí. ¿cómo ves esto, Juan? Sí, sí, digamos, profundizando tus palabras, digo, el sentido común se constituye del pensamiento general de la sociedad, digo, descartando la idea que nos imponen los medios de comunicación acerca del sentido común. El punto de vista de la sociedad muchas veces se basa en sus propias necesidades y problemáticas, pero repetimos, no es ni seguro ni responsable designar a un ex militar,
a un ex coronel del ejército a cargo de fuerzas de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. No es, ni fue, ni será. Y esto tanto en este gobierno como en el otro, como en el que vendrá. Para eso nosotros batallamos día a día de los organismos de derechos humanos. Afortunadamente hace años que no, acá en la zona no se ha registrado, la única vez que se ha registrado cosas así han sido durante el terrorismo de Estado y la dictadura militar en nuestra región. De hecho, no por nada hoy son juzgados esos crímenes porque son precisamente imprescriptibles. Y a Dios gracias, hoy quería mencionar también que existe el sistema interamericano que genera un piso por efecto gatillo automático hacia los estados nacionales que, digamos, que intervengan. Y también es necesario decir que la Argentina es uno de los pocos países del Cono Sur que se hace eco de esas medidas cautelares. Digamos, la Corte Interamericana también emite para otros países que no siempre lo cumplen. Pero de todas maneras reitero esto, el punto de que, digamos, no es una crítica a la coyuntura política o a quien gobierne, de lo que ningún gobierno está exento, como vos decís. Lo que es necesario y es parte de la obligación es que se hagan eco de esos tratados internacionales y que entiendan que acá hay un piso, digamos, uno lo dice buena leche, ¿no? En el buen sentido, que puedan entender y no llegar a situaciones extraordinarias como esta, donde, a ver, ha habido un alto grado de exposición de quién es el ministro. Sí. Y no solamente de él, sino, o sea, hablamos de todo, ¿no? De la doctrina Chocobar, digamos, de actores que están dentro de otros sectores políticos como la oposición. ¿Y por qué? Porque ya en nuestro país, previamente al golpe militar, sucedía lo mismo. Vos tenías distintos sectores de la vida política e institucional que también declamaban tanto lo que se entiende como justicia por mano propia, o la intervención, o la injerencia de sectores castrenses en la vida civil, y las consecuencias fueron desastrosas. Fueron desastrosas para toda la sociedad, no solamente para el sector que la padeció, ¿no? Fue desastroso para la vida institucional del país. ¿Qué otra pregunta, ya como para ir finalizando esta charla, Juan, que te agradecemos mucho? Dos elementos para traer acá esta charla, que te digo a vos, le digo a nuestros seguidores que hemos tenido un reportaje de días pasados, hace muy poquito, con Mariela Belsky, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, que estaba por llevar el caso a Naciones Unidas, y nos comentaba ella que el caso de Facundo Astudillo, ¿no? Y que el caso ya estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vos comentabas recién. Y Amnistía Internacional, sección argentina, ha relevado en este periodo de cuarentena un aumento muy importante de las situaciones de violencia institucional. Y lo ha ejemplificado con 6 casos, que 2 me acuerdo ahora de lo que nombró. Uno, lamentablemente, el de Facundo Astudillo, y el anterior, el nombre de pila no me acuerdo, pero un señor Espinosa, que fue también en Tucumán, secuestrado, desaparecido y posteriormente asesinado por fuerzas policiales. Pero hay cientos de ejemplos, por lo tanto, y acá viene la pregunta, Juan, si no hay que analizar que estamos en una situación, no sé si de emergencia, pero de gravedad importante en relación a las acciones de violencia institucional por parte de diversas fuerzas policiales provinciales. Sí, efectivamente, también hay una intencionalidad, eso no se niega en absoluto, digamos, hay una clara intencionalidad mediático-política quizás sobre la figura de Sergio Berni, tanto decía por su grado de exposición como por este conflicto político que hay entre oficialismo y oposición, y están los medios de comunicación, por supuesto, en el medio. ¿Por qué? Porque también hubieron casos de desaparición forzada en Tucumán y no tuvieron tanta cobertura mediática. También hubieron tremendos casos de violencia institucional en Santiago del Estero, en Salta, en Chaco, en gran parte del interior del país, y no hemos visto el mismo nivel de condena por parte de distintos sectores políticos, pero ni siquiera hace falta aclarar si son o no de la oposición, porque repito, esto, o sea, gobierna actualmente no solamente el oficialismo, gobierna también la oposición. Y sectores de la oposición arrastran serias responsabilidades institucionales del gobierno anterior. Pero, repito, la violencia parapolicial es una materia pendiente que el gobierno que venga debe asumirla
y empezar a instrumentar modelos mínimos para poder, al menos si no resolverla, atenuarla. Sí. Porque como está a la vista, el costo es terrible, no solo para ese gobierno, sino también, por supuesto, para la sociedad. Así, Bueno, muy bien, es te agradecemos gravísimo. mucho. Estuvimos charlando esta tarde con Juan Manuel Aulita, miembro de la Comisión Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Zárate, sobre la desgraciada confirmación que el cuerpo hallado hace un tiempito es el de Facundo Astudillo Castro. Bueno, esperemos charlar en otra oportunidad por cosas más positivas. Juan Manuel, te mandamos un abrazo. Sí, Arturo, muchas gracias a vos y a toda la audiencia.